Con signos de interrogación, el tema de esta noche le hemos puesto destrucción de la institucionalidad. Siempre nos hemos jactado de que este es un Estado social de derecho. Y de alguna manera, pues, parecieran sonar algunas voces de alarma alrededor de si será posible seguir manteniendo esta condición, si de alguna manera este Estado social de derecho podrá sobrevivir en el tiempo. Para ello, en esta noche nos acompaña un viejo amigo, no amigo viejo, no, un viejo amigo de este programa Cara a Cara con el Pueblo, porque siempre recibimos sus comentarios, sus puntos de vista, sus análisis con gran atención, porque consideramos que la pluralidad es fundamental cuando uno quiere tomarse o formarse criterio acerca de algún tema. Muchas gracias a don Albino Vargas Barrante, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, por acompañarnos en esta noche. Bienvenido, don Albino. Muy buenas noches, don Aris. Felicitaciones por su aniversario 17. Todo una odisea, ¿verdad? Mantener ese tipo de espacios democráticos en un medio de la comunicación audiovisual de estas épocas, ¿verdad? Entonces yo creo que usted ha hecho una gran hazaña. Saludos también a toda su teleaudiencia, que sabemos le pone bastante cuidado a este programa y a las personas que pasamos por él. Entonces yo le agradezco mucho que una vez más usted me haya honrado convocándome. Lo primero que yo quiero mencionarle a usted es que estamos en el año número 75 de la Constitución Política, ¿verdad? El 7 de noviembre entrante se cumplen 3/4 de siglo de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. También se le conoce como la Carta Magna. Y siempre que tengo la oportunidad, don Aries, de hablar, de recordar esta fecha, que me impresiona, yo no he visto por ningún lado, no he visto a la academia, no he visto al gobierno, no he visto a los partidos políticos, no he visto a la Asamblea, no he visto al Tribunal Supremo de Elecciones, al Poder Judicial, resaltando este evento, que a mí me parece debería tener un realce enorme, considerando el estado de cosas del país en este momento. Pero sin embargo, bueno, hacemos lo nuestro según podemos. Y recordar, don Ares, usted también lo sabe muy bien, que esa constitución política surgió luego de un baño de sangre entre costarricenses, ¿verdad? Hubo aquí un conflicto armado llamado Guerra Civil entre marzo y abril de 1948. Se dice que murieron unos 3,000 costarricenses de ambos bandos, ¿verdad? Luego se selló la paz allá en Ochomogo, ¿verdad? Entre el bando ganador y el bando perdedor. Ahí en esencia pactaron que el bando ganador iba a respetar las garantías sociales, ejemplo, el Código de Trabajo y la Caja Costarricense del Seguro Social, y el bando perdedor dijo: entregamos las armas, ¿verdad? Entregamos las armas, nos desarmamos. Pacto que, según cuentan, se fraguó en la Embajada de México, que todavía está ahí en San José, por las cercanías del Hospital Calderón Guardia, ¿verdad? Luego vino don Pepe, ¿verdad? Líder del bando ganador, y don Pepe instaura una dictadura de 18 meses. Es la verdad. Le pusieron Segunda República. Junta fundadora de la Segunda República, pero en realidad
fue una dictadura de facto, ¿verdad? Pero después de eso, después de esos 18 meses, se toma la decisión. Se convoca una Asamblea Nacional Constituyente y surge la Carta Magna que todavía nos rige, ¿verdad? Entonces es muy importante estar refrescándole eso, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿verdad? Que yo creo que nuestra educación pública tiene enormes defectos, tiene grandes falencias, ¿verdad? Y entonces a veces pienso que es más importante saber cuál es la capital de Egipto, que nuestra muchachada sepa qué pasó en el Pacto de Ochomogo, ¿verdad? Pero en fin, ahí nació lo que conocemos Estado Social de Derecho, ¿verdad? Que respeta los grandes logros sociales de los años 40, ¿verdad? Y recoge la esencia de la Constitución anterior a la de 1949, que es la de 1871, ¿verdad? Yo creo que en estos momentos la institucionalidad está pasando por un mal momento, pero don Aries, nosotros no la vemos en peligro, sinceramente no la vemos en peligro, es muy sólida. La institucionalidad que nos fue heredada es muy sólida. Sí, tenemos un presidente que manifiesta de múltiples formas, con múltiples acciones y con notables violaciones a la ley, que esa institucionalidad le molesta, ¿verdad? Al señor Chávez Robles le molesta la Sala Cuarta, le molesta la Asamblea Legislativa, le molesta el Tribunal Supremo de Elecciones, le molesta el Poder Judicial, le molestan los sindicatos, yo creo que hasta le molestan las cámaras, ¿verdad? Llama la atención que lo único que no le molesta es la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUGEF, ni la Superintendencia de Pensiones, la SUPEN, ¿verdad? Jefeadas ambas hoy en estos tiempos por esa señora que se llama Rocío Aguilar Montoya, no muy bien querida en los sectores obreros y sociales de nuestro país, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el fenómeno Chávez Robles también es culpa de la partidocracia anterior a la llegada de él a la escena pública, ¿verdad? Si yo no estoy defendiendo a Chávez, él se defiende muy bien y muy solo, se defiende solo y tiene quien lo defienda. Pero la desigualdad social en Costa Rica no se inventó el 8 de mayo del 2022, ¿verdad? El congelamiento en los salarios no se inventó el 8 de mayo del 2022, viene el gobierno anterior, ¿verdad? La exclusión económica, la informalidad ya venía creciendo, la concentración de la riqueza ya venía creciendo, ¿verdad? Acaba de salir un estudio del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que la clase trabajadora costarricense viene llevando palo en materia salarial desde el 2019, desde antes de la pandemia, porque la productividad del país crece, pero los niveles salariales no crecen como debieran, ¿verdad? Entonces Chávez es lo que llaman los especialistas un outsider, ¿verdad? Un tipo que emerge, aparece de un pronto a otro, con una señora que se convirtió en su columna vertebral, ¿verdad? Doña Pilar Cisneros Gallo llevaba 20 años en campaña política, desde una televisora muy importante de este país, al final de cuentas, ¿verdad? Ella decía, yo nunca seré diputada, pero terminó siendo diputada, dando legitimidad a ese viejo refrán que dice, uno nunca debe decir de esta agua no beberé, ¿verdad? Entonces Chávez coge para mí el resentimiento, coge el enojo, coge la impotencia, coge la rabia, ¿verdad?
de grandes sectores sociales de nuestro país que sienten que están empobreciéndose, que su situación económica se hace más vulnerable y que la corrupción en grandes casos ya estaban en la arena política, ¿verdad? Es decir, ahora decir esto va a decir es que el ANEP o Albino Vargas están defendiendo a Chávez. No, es que esa era la realidad que nosotros encontramos, que ese señor se encontró, ¿verdad? Recuerde que en el 2018 hubo aquí un conflicto social de grandes dimensiones, ¿verdad? Primer año del gobierno de Carlos Alvarado Quesada, que se convirtió en el gran estafador político más notable de las últimas décadas. Me parece que Chávez va por el mismo camino, va por el mismo camino de convertirse en una estafa política, ¿verdad? Desde el punto de vista de que la situación económica de la clase trabajadora sigue siendo igual o peor. Dígame usted cuándo Rodrigo Chávez Robles ha hablado del salario mínimo en el sector privado. Dígame usted cuándo Rodrigo Chávez Robles ha hablado de que hay que quitar el congelamiento salarial en el sector público que lleva 5 años. Le mandamos una carta a su gobierno y nos mandó una respuesta pobre, fría, seca, que por cierto esta semana la vamos a dar a conocer en las bases laborales del sector público. Entonces dicen los que saben, ¿verdad? O los que se dedican al análisis político. Usted sabe que uno lee todas esas cosas y ve gente y todo eso, ¿verdad? Que en realidad pareciera que lo que estamos viendo es el desplazamiento del poder de una élite por una nueva élite, ¿verdad? Por una nueva élite, ¿verdad? Y en el centro, como siempre, el pobre pueblo llevando garrote, llevando palo, la plata no alcanza, el costo de la vida sigue siendo relevante, los salarios están congelados, el salario mínimo no ayuda a terminar el mes, ¿verdad? Hay encuestas que dicen que casi la mitad de los asalariados no llega a fin de mes, ¿verdad? Tienen que pedir prestado. Entonces, volvemos al punto de que la situación económica de las mayorías trabajadoras de este país o de los sectores medios no ha variado, ha empeorado. Nos dicen ahora, vea qué interesante, nos dicen ahora que hay que privatizar la energía eléctrica, una institución emblema de la Constitución del 49, del orden social surgido después de la Guerra Civil, cuyo padre fundador, triunfador de esa guerra civil, fue don José Figueres Ferrer, don Pepe, ¿verdad? Y resulta ser que el proyecto para privatizar la electricidad nació en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Ahí fue dejado, en esencia. Chávez lo que hace es que lo retoma. Y usted me disculpa, pero dice Rodrigo Arias Sánchez, el presidente legislativo, yo no voy a participar en las discusiones de ese proyecto, porque su familia tiene intereses en producir electricidad privada. Ellos tienen un negocio muy importante, ¿verdad? O varios negocios muy importantes que les permite tener cierta infraestructura para producir electricidad privada. Vea usted que sigue siendo en esencia también parte, o sea, no hay variaciones radicales. La política fiscal sigue siendo la misma. La política fiscal es primero pagar la deuda, pagar los intereses y que todo lo demás se vaya a donde tenga que irse, ¿verdad? 65,000 millones recorte en educación para el año entrante, una policía de tránsito que está en vías de extinción por falta de recursos presupuestarios, ¿verdad? Construcciones del Ministerio de Salud bien precarizadas a lo largo y a lo ancho del país,
¿verdad? Un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social totalmente desmantelado, y con algunos problemas de corrupción en inspección de trabajo muy preocupantes. Algunos, no todos, afortunadamente. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de ese Estado social? La máxima joya, o una de las máximas joyas, la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Aries, pongámonos a pensar. Toda persona costarricense que en este momento tenga por lo menos 85 años o menos, nació y ya había Caja Costarricense del Seguro Social. Prácticamente el 100% de la población costarricense que ocupa de la caja no sabe vivir sin ella. Otro aniversario relevante que ya venía desde esa tradición costarricense de preocupación por el bien común. Vamos a conmemorar los 100 años del Instituto Nacional de Seguros, el INSS, ahora en octubre, que yo siempre resalto, para la clase trabajadora, para los obreros que sufren accidente de trabajo. Ahí tiene el INSS la mejor clínica de rehabilitación laboral por accidentes de toda la América Latina. No hay otra igual. Chávez habló de vender la mitad del INSS, convertirlo en capital accionariado y vender la mitad del INSS. Ya no lo logró. Porque es una institucionalidad muy fuerte. Sigue siendo una institucionalidad muy fuerte en este país. Yo espero que no pase el proyecto de privatización de electricidad. Hoy llegó a mis manos el documento oficial del Instituto Costarricense de Electricidad. Se lo voy a dar a usted, oponiéndose al proyecto. Y meses después mandaron callar la boca al presidente del ICE. Pero ya estaba el documento oficial emitido por la Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Verdad? Entonces, digamos, ¿qué está pasando? Para ir, digamos, sintetizando. Yo creo que el señor Chávez tiene una gran frustración porque él no es Bukele. Porque él no tiene el escenario político que tiene Nayib Bukele en El Salvador, donde a Nayib Bukele le dieron hasta la potestad de cambiar él mismo cualquier artículo de la Constitución política que no le guste. Y todavía recuerdo aquella famosa frase de Óscar Arias Sánchez en su segunda presidencia, cuando estaba al rojo vivo la discusión del TLC con Estados Unidos. Óscar Arias decía que era mejor estar en la dictadura en democracia. Eso es lo que hace Bukele en El Salvador y lo que Chávez Robles quisiera hacer aquí. Pero Chávez Robles encontró un terreno abonado. Para sembrar ahí su política, ¿verdad? Se lo abonó el PAC, se lo abonó Liberación y se lo abonó la Unidad. Don Albino, déjeme nada más compartir aquí con algunos amigos que hacen llegar sus saludos, su punto de vista. Don Alexander Alberto Brenes, Radio Surquí. Ricardo Solís Porras, Zona Sur. Don Cosme Ramón Jiménez, don Hermen Prado Arroyo, don Michael Zúñiga Seco, don Jorge Roger Méndez, que son parte de quienes están siguiendo el programa. Mis respetos para ellos. Cuando yo hago la pregunta en cuanto a la destrucción de la institucionalidad, es porque precisamente uno escucha en alguna gente que analiza que hay acciones
que podrían estar tendiendo a buscar ese debilitamiento de la institucionalidad. Entonces, ahora que usted dice 65.000 millones menos para educación, cuando el ministro de Hacienda dice que prefiere que no le aprueben los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo porque están sujetos en un 10% a trasladarle dinero a la caja. Cuando usted escucha que ahora mencionó la policía de tránsito, pero la parte de la fuerza pública no puede quedar afuera. Cuando no hay posibilidades, ahora están echándole al tipo de cambio todos los muertos en relación con que no puede entonces construirse delegaciones policiales. Y cuando usted, don Albino, escucha que es que definitivamente el pueblo es el que tiene que decidir sobre cosas, salta entonces una figura que prácticamente en este país existe desde el 2006, pero ha pasado desapercibida totalmente. Ha habido cualquier cantidad de propuestas, solo una de ellas ha llegado a hacerse efectiva. Ahora que usted mencionaba a Óscar Arias, que fue el referéndum para la aprobación o improbación del Tratado de Libre Comercio, del famoso TLC. Pero no se había vuelto a escuchar mayor criterio al respecto, hasta que en un momento determinado, en esta administración, salta de nuevo la figura del referéndum. Don Albino, alrededor de esta figura, yo siento, por lo que lee uno en redes sociales y demás, que pareciera haber alguna confusión de cómo es que efectivamente esto se lleva a cabo. Y me gustaría tal vez que nos detuviéramos un momentito y que usted pudiera hacer referencia a esta figura, que si la vemos desde la parte positiva, para mí viene a reforzar el Estado Social de Derecho. Es la participación ciudadana en la toma de decisiones. Pero empecemos primero por establecer, don Albino, ¿qué es el referéndum? Luego, ¿qué modalidades hay? ¿Cómo es, por ejemplo, que una iniciativa ciudadana se aprueba? Porque no es igual cuando lo propone el Poder Ejecutivo que cuando lo propone la Asamblea Legislativa, etcétera. ¿Usted nos podría hacer una síntesis? Sí, claro. Respecto? Nada más una precisión con respecto a la primera parte de mi intervención. Ajá. O sea, la institucionalidad, yo creo, del país que nos heredaron es fuerte, pero sí, efectivamente está amenazada. Y para mí está amenazada por el tema fiscal, en esencia, ¿verdad? Es el tema fiscal, la deuda pública y el pago de intereses de la deuda lo que está pulverizando la institucionalidad de este país, sobre todo en el Estado central, ¿verdad? Eso es un tema que nadie habla de eso, nadie habla de la deuda ni del pago de intereses, okay. Pero vamos al referéndum. El referéndum se concibe para democracias que se precian de ser maduras, democracias que tienen sus pueblos una gran cultura política, ¿verdad? Pueblos, digamos, que han recibido de sus gobernantes muchos ejemplos, digamos, de ser estadistas desde los puestos políticos más altos hasta los parlamentos, ¿verdad? Entonces el referéndum se asocia con democracias maduras, con democracias de prestigio, con democracias serias. Con eso se asocia el referéndum.
Nuestro referéndum, en realidad, se promulga la ley de referéndum, pero la clase política que lo promulga es muy tímida, porque le pone muchas limitaciones, ¿verdad? Usted no puede consultar de esto, o sea, ¿verdad? Entonces el referéndum nace con cierta debilidad. Aún así, el referéndum es la consulta al ciudadano mayor de edad que está en el padrón electoral, ¿verdad?, de nuestro país, y cualquier consulta solo tiene dos opciones: decir sí o decir no al tema que le ponen en la papeleta. Ese es el referéndum, ¿verdad? Supuestamente hay todo un ambiente de propaganda por una opción, por otra opción, ¿verdad? La experiencia del TLC con Estados Unidos nos dejó enseñanzas muy amargas, ¿verdad?, que al futuro debió pensarse si para hacer un referéndum el gobierno de turno tiene que meterse hasta el tuétano, ¿verdad?, defendiendo una tesis. Eso no se corrigió, y lo estamos viendo ahorita. El gobierno de Chávez Robles está de cabeza defendiendo su tesis de referéndum. La ley dice que el referéndum se puede convocar de tres formas, ¿verdad? La propia Asamblea Legislativa, la iniciativa nace de su seno, ahí una mayoría calificada en ese caso, ¿verdad? También nace de la unión de los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo acuerdan convocarlo, ahí sí con 29 votos, ¿verdad? Y la tercera es la recolecta de firmas, el 5% o más del padrón electoral que esté registrado en el Tribunal Supremo de Elecciones al momento del referéndum. De acuerdo al número de electores que votaron en la elección presidencial pasada, se habla de que hay que recoger, en este caso, 180,000 firmas o más, ¿verdad? Pero también tiene un proceso. El referéndum tiene un proceso. Tiene que ir al Tribunal Supremo de Elecciones, tiene que ir a servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. Podría la consulta que se quiera hacer llevada hasta la cuarta por un ciudadano cualquiera, ¿verdad? Es decir, el camino para el referéndum es bien complicado, bien complicado. Algunos dicen ya que a Chávez le cogió tarde, que no le va a alcanzar el tiempo, la tramitología para que el referéndum se dé. Déjeme interrumpir. Sí. Pero no será precisamente por ahí parte de la estrategia. Es que yo iba ahí, yo iba en ese sentido. Yo creo que Chávez Robles... Y déjeme una aclaración nada más. Cuando usted dijo 180,000 o más, no es que eso apruebe el referéndum, eso es apenas para presentarlo. Eso es apenas para presentarlo. Después tienen los filtros. Después vienen los filtros y hay que chequear las 180,000 firmas, ¿verdad? Y las malas tienen que ser desechadas y todo eso, ¿verdad? Y puede hacer que las firmas malas en las boletas que autoriza el tribunal llegue menos de 180,000, entonces como que le dan 3 meses más para que corrija los defectos en las boletas, ¿verdad? Entonces, con solo recoger las firmas, ahí, si alguien cree que ya recogiendo las firmas ganó Chávez, está equivocado. Y lo otro es, don Albino, que si pasa estos filtros y se somete, necesita que se acerque a esa votación no menos del 30% del padrón. Del padrón, no menos del 30% del padrón. Estamos hablando, si nuestro padrón tiene ¿cuántos ciudadanos? Digamos casi 3 millones. Somos de electores, no sé si somos... Por ahí andamos. Por ahí puede andar 3 millones. Tendrían que ir a votar a las urnas al menos 1 millón y resto. Sí, ¿verdad? Sí. Tendría que ir a votar a las urnas para que el referéndum sea legítimamente válido. Y aclarar también que dependiendo de la materia ocuparía un 40% del padrón. Bueno, sí. Pero también, don Albino, dice la legislación que si no se alcanza ese 30%, entonces puede haber un resultado. Puede ser que sí, puede ser que no,
pero en cualquiera de los dos casos no es vinculante, dice. O sea, fue como disparar la plata. Bueno, exactamente. Además de que en tiempos de crisis fiscal, vea usted, va a costar 3.000 millones de pesos. Pero vea, don Aris, cada vez que pasa esto, yo me convenzo que sí es una estrategia politiquera de Chávez Robles. Veámoslo así. Ya él está en cuenta regresiva. Ya pasaron 2 años de su mandato. Ya va para atrás el conteo. ¿Verdad? Faltan tantos días para que termine su periodo. Número 2. Las grandes promesas de su campaña no ha podido ponerlas en práctica. ¿Verdad? Las zonas costeras siguen abandonadas, las zonas fronterizas siguen abandonadas, ¿verdad? Es decir, los grandes negocios con las empresas públicas no los va a poder hacer, ¿verdad? Anunció la venta del Banco Costa Rica, anunció el 50% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros que lo iba a vender, intentonas de privatizar la caja no han fructificado, como aquella que hablaba de que la caja estaba en quiebra y no era cierto que la caja estaba en quiebra, ¿verdad? Entonces, don Aris, creo que él está pensando con visión de mediano plazo, ¿verdad? Está pensando en solidificar un movimiento político que le responda, porque el que surgió en estas elecciones fue casuístico, ¿verdad? Fue con votación prestada, ¿verdad? El electorado prestado, porque casi todos los votos de Chávez no eran por Chávez, eran contra de, ¿verdad? Eran contra de, no eran por Chávez, ¿verdad? Entonces, creo que él está pensando en un movimiento político, ¿verdad? Que le prolongue su vigencia en la política pública del país, teniendo gentes que él va a designar seguramente a la persona candidata a la presidencia de la República para el 2026. Creo que se convencieron que sin diputados no hacen nada, ¿verdad? Creo que van por una buena cantidad de diputados, para que respondan yo le digo el chavecismo, yo no le digo chavismo. Chavismo es otro fenómeno sociopolítico que hay allá en Venezuela. Ese es el de Venezuela. Sí, aquí yo le digo los chavecistas, ¿verdad? Los chavecistas, entonces, para consolidar un movimiento político. Pero el referéndum es como la carta que como que lo va a mantener vigente. Lo va a mantener vigente todos estos meses. Que vea que la propuesta del referéndum colinda con el estallido de los fuegos electorales del 2026. Usted sabe eso. El año entrante, estamos a mitad del 2024. Y cuando llegue enero del 2025, estamos a un año de las elecciones del 2026. ¿Verdad? Entonces, saltan intereses electorales, saltan figuras, saltan partidos, ¿verdad? Los gobiernos casi que se paralizan, ¿verdad? La dinámica de la deuda y el pago de los intereses es muy autónoma, no depende de los ciclos electorales, ya lo hemos visto, ¿verdad? Nogui Acosta es ministro de Hacienda de Chávez, pero Nogui Acosta fue viceministro de Hacienda de Carlos Alvarado, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces para mí el referéndum es a ver si esas 180,000 personas, las que él logre que le firmen, se convierten en comités de base, se convierten en círculos electorales, clubes electorales que con el referéndum, que se dé o que no se dé, que lo gane o que lo pierda, siempre queda con esa base electoral. Para mí, creo que es atinado lo que algunos dicen, Chávez ya está en campaña electoral. Chávez ya está en campaña electoral para su movimiento político futuro. Luego de los experimentos fallidos, ¿verdad?, que hizo en las elecciones municipales,
municipales, ¿verdad? Que no logró amalgamarlo. Recuerde que salieron como 3 partidos o 4 partidos chavecistas, todos reivindicándolo a él, pero fulano en este lado, mengano en este otro, ¿verdad? Entonces me parece que el referéndum les va a permitir a ellos consolidar esa base electoral que un movimiento que aspire en grande la necesita. Y en este país, el único que tuvo esa base electoral cantonal, comunal, fue Liberación Nacional. No, Albino, en un momento determinado, la figura del referéndum, me parece, ha desplazado la propuesta de lo que se quiere someter. ¿Sí? Para mí ha quedado en segundo plano, a sabiendas, bien lo analiza usted, del factor tiempo. Y entonces hay una jugada, me parece, de maestro de ajedrez, cuando la opinión pública en general esperaba un proyecto de ley que contuviera un montón de temas, que contuviera pensiones de lujo, que contuviera la venta del BCR, que contuviera jornadas 4-3. Las jornadas 4-3, o sea, la agenda que se había venido mencionando. Pero resulta que cuando con bombos y platillos se llega a la Asamblea Legislativa, lo que se presenta a la Asamblea Legislativa para eventualmente ser sometido a un referendo es la ley Jaguar. Y entonces hay varias gente en la opinión pública que queda con un palmo de narices. Pero luego entonces se viene el análisis de lo que se está proponiendo. Bueno, usted puede colegir que entonces hay por parte de Chávez y su equipo una jugada a dos bandas. El referéndum por el referéndum, para construir esa base electoral. Y de rebote, la ley Jaguar, que es una ley contra la Contraloría General de la República. Dejémonos de cuentos, pero es para mandar a guardar a la Contraloría, ¿verdad? Y que luego la Contraloría intervenga cuando las tortas están hechas. Déjeme nada más preguntarle esto. ¿Una ley contra la Contraloría o contra las interpretaciones de la Contralora? Bueno, podría ser exactamente esa mejor definición, esa que usted dice, contra las interpretaciones. Porque es muy interesante, vean. Marta Costa Zúñiga no tuvo nunca la beligerancia militante en cuestión de negocio con las finanzas públicas cuando estaban los gobiernos de la clase política tradicional que Chávez derrotó. La Contralora estaba mirando para otro lado, y ahí creo que es Pilar Cisneros la que lo ha dicho, tiene razón. La Contralora estaba mirando para otro lado cuando Cochinilla, cuando otros escándalos notables, ¿verdad? Cuando otras cosas gravísimas, porque ya tiene 20 años estar en la Contraloría, en la cúpula de la Contraloría. Pero resulta que ahora doña Marta Costa, es puntillosa en grado sumo. Yo lo dije en un artículo que escribí para Semanario Universidad en tono sarcástico. Ahora la Contralora se fija si hasta una coma de un proyecto de Chávez está mal colocada o no. ¿Verdad? Entonces, hay una la Contralora tuvo siempre una militancia ideológica, ¿verdad? La Contralora tuvo una militancia ideológica del lado del ajuste fiscal de corte neoliberal, cuando ella fue parte del coro
mediático, político, ideológico que culpabilizó a los empleados públicos por sus salarios, los culpabilizó de que eran los responsables del déficit fiscal, ¿verdad? Cuando el déficit fiscal estaba en otra parte, nunca en los salarios del policía, del maestro, del empleado de la caja, etcétera, ¿verdad? Ahí nunca estuvo el déficit fiscal. Entonces doña Marta se matriculó con ese ajuste, se matriculó con esa visión ideológica, ¿verdad? Entonces, uno es lo que le dice a ella es que ella le dio a la Contraloría un sesgo muy ideológico, no técnico, ¿verdad? No técnico. Ahora ella está muy militantemente fuerte, señalando con el dedo lo que ella cree que Chávez está haciendo mal a la hora de promover sus proyectos, ¿verdad? Y de alguna manera el mismo Chávez le da razón cuando en esta ley Jaguar mete el tema de Habdeba, ¿verdad? Entonces hay que hacer la distinción entre la institución Contraloría General de la República en la Carta Magna, ¿verdad? En un tribunal de cuentas profesional, a el rumbo ideológico que doña Marta Costa Zúñiga le ha dado a la función contralora. Don Albino, antes de hacer el corte, quisiera que se quedara con estas interrogantes para luego del corte escucharle su criterio. Al hablar de la ley Jaguar y recordar nosotros que ha habido muchas propuestas de referéndum, la gran mayoría, si no un porcentaje alto, no ha logrado ser admitidos porque resulta que se dice que no hay una unidad de materia en lo que se presenta, sino que hay una dispersión temática, y pareciera que ese es uno de los requisitos de un referéndum. Yo trato de entender que por eso eliminó todos estos otros temas, ¿verdad? Lo de pensiones y lo de la venta del banco y toda esta cuestión, porque no le hubiera dado unidad temática. Pero ahora me pregunto, por ejemplo, si el tema de Contraloría relacionado con fortalecer o debilitar controles, con pretender agilizar proyectos, o simple y sencillamente dar una discrecionalidad para ejecutar lo que se quiera ejecutar. Si la autonomía administrativa se ve enfrentada a la no sujeción de controles, y luego si el interés público aquí puede verse en riesgo de ser afectado. Me gustaría que nos hiciera una síntesis cuando regresemos de la pausa, don Albino. Sí, señor, con mucho gusto. Ya regresamos, amigos. Gracias por continuar en nuestra sintonía en esta noche de Cara a Cara con el pueblo, conversando con don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, con el signo de interrogación: destrucción de la institucionalidad. Don Albino, antes de permitirle que haga una síntesis a lo que quedó planteado, hay algo que a nosotros nos interesa resaltar siempre, y es que cualquier persona que quiera opinar tiene legitimidad si lo que ataca es el argumento, pero pierde cualquier legitimidad si lo que ataca es el mensajero, porque en realidad con eso lo que está demostrando es que no tiene
ninguna capacidad de respuesta ante los argumentos. Y entonces lo traigo a colación porque nosotros aquí hablamos abiertamente. Y cuando entonces don Oscar Aguilar Bulgarelli experimenta una opinión, recibe los epítetos de pensionado de lujo. Pero usted no encuentra nadie que rebata lo que está argumentando. Y en el caso suyo suceden cosas muy similares, sobre todo a nivel de redes sociales. Usted emite su criterio, emite su argumento, lo razona, y lo que usted encuentra es el ataque a la persona. Como usted dijo, aquí no es necesario que yo lo defienda, pero sí me interesa que quede muy claro que cualquier persona opina, emite su criterio, emite su argumento, emite su punto de vista con base en lo que se está argumentando, pero que nunca será de recibo para nosotros si lo que se busca es un ataque personal. Vea, yo siempre he dicho que en el debate de las ideas o en la polémica, cuando usted acude al insulto para referirse a su contertulio, a su contrincante en el debate, si usted acude al insulto es por dos razones: debilidad argumental y pobreza intelectual, sin creernos uno iluminado ni nada, ¿verdad? Porque, vamos a ver, parece mentira, parece una cosa de ciencia ficción que hoy día que disponemos, don Ari, de tanta facilidad de obtener información, es tal la cantidad de información que puede estar disponible para uno, ¿verdad?, que entre más información parece que hay, la ignorancia crece más. ¿Verdad? La ignorancia crece más, es increíble eso, ¿verdad? Es increíble. Y entonces, y recuerde usted que el mismo presidente de la República usa mucho la descalificación personal. Yo en lo personal he recibido de él de insultos, yo lo considero insultos, ¿verdad? Considero insultos. Y yo me atrevería a decir que yo podría sostener, lo digo con mucha humildad, un debate de ideas con él, ¿verdad? Porque el presidente estuvo 30 años fuera del país, estuvo en escritorios, en el Banco Mundial, en diferentes países, recomendando el recetario del Banco Mundial para ordenar las sociedades, ¿verdad? Nosotros hemos estado aquí en la lucha social, defendiendo la herencia que nos fue dejada de ese Estado social de derecho. Yo soy hijo de la Constitución del 49, don Ares. Nací en el 5-6, entonces yo me siento hijo de ese Estado social de derecho. Y pude crecer cualitativamente gracias a ese Estado social de derecho. Entonces, hoy en día, de verdad, los chavecistas recurren a esto. Recuerde que en la NEP hicieron una manifestación, nos fueron a golpear el local, nos fueron a gritar improperios a las afueras del local, ¿verdad?, de la NEP, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es preocupante, y creo que el equipo que ellos tienen ha logrado mover mucho las fibras de esas personas, ¿verdad?, que están enojadas, porque son personas muy enojadas con lo que pasó aquí con los gobiernos anteriores a Chávez, ¿verdad?, los grandes escándalos de corrupción protagonizados en el PAC, en el PLN, en el PUS, ¿verdad? Entonces, vamos a una especie de discusión sobre el referéndum, si se da o no se da, donde una parte va a tratar de discutir con ideas
y otra parte va a apelar al insulto, a la descalificación personal, a lo peyorativo del contrincante en el debate. Eso es muy peligroso. Con la enorme desventaja que nos mantiene en una polarización que no nos permite en realidad acercarnos. Sí. Sino, y yo diría que es hasta una polarización perversamente inducida, que no es la misma en el TLC con Estados Unidos. Correcto. No es la misma. Correcto. No es la misma, ¿verdad? Porque en el TLC con Estados Unidos, en el sí y en el no se daban argumentos. Hubo exageraciones de ambos bandos, pero hubo contenidos argumentales muy fuertes en ambas partes de la polémica, ¿verdad? Yo no lo estoy viendo en este. No lo estoy viendo en este, ¿verdad? Y el hecho de que no pudiera hacer Chávez Robles un referéndum multitemático, que llaman, mezclando una cosa con otra, que hasta sus más fervientes asesores jurídicos se lo tuvieron que decir, ¿verdad? Otto Guevara, José Miguel Villarón, Juan Diego Castro y similares. Entonces optan por el tema de el clavo con la Contralora, el clavo que tienen con Marta Costa, pero además la posibilidad de debilitar la función Contralora en función de los negocios que se ven venir si es que se consolida ese movimiento político de Chávez, ¿verdad? Porque son negocios, lo que está aquí son negocios. No están principios de una revitalización del Estado social, de una desprivatización de las telecomunicaciones, ¿verdad? Así, eso no está en discusión. No está en discusión. Entonces, efectivamente, queda uno claro de que hay una estrategia de orden político electoral en este tema del referéndum de Chávez. Yo creo que queda suficientemente claro que al cabo la ley Jaguar podría ser nada más un dispersor. Y lo dice usted, el foco del asunto es el tema referéndum, porque pareciera ser que entonces, con lo que usted comentaba al inicio, de que no le gusta la asamblea, de que no le gusta la defensoría, de que no le gusta toda esta serie de entidades. No, Almiro, puede ser que a mí no me guste, pero ¿no sería mejor tratar de adaptarme a lo que está establecido para actuar conforme a derecho? Sin embargo, nadie nunca ha dicho que lo que está escrito en piedra. Bueno, hay que tener claro que yo creo que Chávez no entiende cuál fue el espíritu de los constituyentes del 49. Antes del 49, la figura presidencial era muy poderosa. Antes del 49, recordemos que la figura presidencial era casi superior al Parlamento. Y los caudillos de antes del 49 protagonizaron fuertes controversias y fuertes encontronazos a balazos, ¿verdad? Después de la guerra civil, lo que deciden los que hacen la Constitución es dispersar el poder del Estado, dispersarlo, ¿verdad? Entonces viene el desarrollo institucional y usted se encuentra una figura presidencial muy amarrada. Una verdad. Lo que pasa es que me parece que en algún momento Liberación fue inteligente en entender que esa figura presidencial debilitada por la Constitución del 49 ocupaba una fracción legislativa poderosa.
¿verdad? Y Chávez tuvo el electorado, pero no tuvo la fracción legislativa poderosa, ¿verdad? Es decir, los cambios que él hubiera querido hacer, ¿verdad? Yo no sé si se le ocurrieron en el camino, ¿verdad? Habría que ir a revisar el programa que le ofreció el electorado. Yo voy a hacer esa tareilla, ¿verdad? Y si en algún momento estaba la ley Jaguar en el electorado, en el programa de gobierno, ¿verdad? Porque de alguna manera este pueblo tico, nosotros como pueblo tico hemos sabido, no sé, algo nos dice que no es conveniente darle todo el poder a un gobernante y que hay que ponerle un fuerte contrapeso si usted le da una asamblea legislativa multicolor, llamémoslo así. Aunque haya grandes líneas ideológicas que se cruzan de un partido a otro, ¿verdad? Pero Chávez no supo entender eso. Con la fuerza que él tenía al ganar las elecciones, él debió haberle dicho a la gente: no hago nada en solitario en casa presidencial, necesito una fracción legislativa poderosa. Hubiera ganado 20, 25 diputados, ¿verdad? Pero se centró en la figura presidencial y se olvidó el espíritu de la Constitución del 49, que es un Estado como el poder muy distribuido institucionalmente hablando. Don Albino, ley de armonización del mercado eléctrico. Me tiro atrás y recuerdo en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez el famoso combo del ICE. Dígame usted, es una nueva arremetida, porque en aquella oportunidad no hubo posibilidades de que no, el pueblo salió. Yo estuve ahí, usted estuvo ahí, todos estuvimos ahí y hubo 17 días el pueblo tico en la calle, 17 días, hasta que Miguel Ángel Rodríguez se convenció que era inviable hacer eso. Era inviable hacer eso, ¿verdad? Lo único que lograron fue la famosa apertura, ¿verdad? Traer aquí a las transnacionales de telecomunicaciones, ¿verdad? Que en realidad eso no es tal apertura, porque, o sea, no es tal competencia, porque lo que hicimos fue traer multinacionales a competir con una institución tica, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, en todas son a veces muy hábiles en ponerle nombre a un proyecto que no coincide con su contenido, ¿verdad? Le ponen pomposos nombres, ¿verdad? Entonces, ese nombre, Ley de Armonización del Mercado Eléctrico, pues es una privatización del mercado eléctrico, ¿verdad? Es permitirle a esos pulpos privados que hace tiempo están presentes ya dejarse de una vez el control de la electricidad en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestros comercios, ¿verdad? Eso es lo que va a ocurrir. Y recuerde usted, esta gente de los privados que se metieron a la electricidad, recuerde una cosa perversa que quedó impune. Recuerde usted aquellas épocas donde obligaban al ICE a vaciar sus represas hidroeléctricas para obligarlo a comprarle electricidad a los primeros comerciantes privados que estaban apareciendo en venta privada de electricidad. Todo eso quedó impune. Fueron pero miles y miles y miles de millones, ¿no? Creo que hubo un extraordinario pronunciamiento de la Procuraduría General de la República de aquellos años que ordenó hasta procesos penales, que nunca pasó. Y de ahí que son los mismos que ahora quieren, efectivamente, creen que hay nuevas condiciones, ¿verdad? Que a lo mejor la reacción popular no será la que ellos creen que se podría dar, y creo que pueden estar equivocados, ¿verdad? Y entonces ahora se meten a ver si logran de una vez
acabar con el ICE. Le mencioné al inicio del programa el pronunciamiento oficial del ICE, cuando eso empezó a debatirse, donde el ICE puntualiza de pe a pa lo que significa para su institucionalidad que ese proyecto se abra. Y ve lo que le voy a decir. Yo creo que Liberación Nacional termina de enterrarse si vota ese proyecto de ley. Porque ese proyecto de ley es creación de don Pepe Figueres, el patricio más grande del Partido Liberación Nacional de toda la historia. Jorge Manuel Dengo. Y Jorge Manuel Dengo, ¿verdad? Que fue el impulsor técnico, profesional, geoestratégico para que el ICE existiera, ¿verdad? Entonces, para mí, Liberación termina disparándose en el pie si aprueba ese proyecto de ley o hace hasta lo imposible para impedir que pase. No, Albino, en este país nuestro de copiones siempre llegamos tarde. Chile se metió en ese enredo, ¿verdad? ¿Perdón? Chile se metió en ese enredo y ahora tuvo que rectificar, ¿verdad? Tuvo que echar atrás. Sí. Bueno, como nosotros andamos siempre como 8 años atrás, ¿verdad? Pareciera como que quieren que le llegue el momento a este país de hacer efectivamente lo que Chile hizo. Y nunca hemos querido fijarnos bien en el ejemplo de lo que sucede y las consecuencias como para no tropezar con la misma piedra. ¿Usted siente que la población en general estaría anuente a aceptar una privatización del servicio eléctrico, o es que nuestra gente común y corriente no entiende de qué se trata, don Albino? Yo creo que hay un problema de comunicación de los sectores sociales y populares en este momento hacia el pueblo trabajador o al pueblo en general, ¿verdad? Usted debe entender mejor que nadie que lo que pasó en el 2018, un golpe muy duro para la movilización ciudadana del que todavía no nos reponemos, ¿verdad? No nos reponemos, ¿verdad? Pero quiero decirle que muchas luchas sociales en este país fuertes fueron precedidas por un gran periodo de pasividad, de frialdad, de desentenderse del gran problema, ¿verdad? Y entonces, de un pronto a otro, emergen las condiciones y se da la movilización, el estallido, lo que usted quiera, ¿verdad? Hoy en día tenemos nuevas condiciones en la sociedad, como es el narcotráfico y el crimen organizado, ya mucho más desarrollado, ¿verdad? Mucho más desarrollado. Tenemos una desigualdad y una exclusión económica muy preocupante, ¿verdad? Tenemos unas capas medias en proceso de pauperización, y en términos generales seguimos teniendo una clase política, la vieja y la nueva, sorda, ¿verdad? No deja de ser curioso el tipo de edificio que construyeron para la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Una muralla ahí de hormigón, un búnker, ¿verdad? Invertido, ¿verdad? Que expresa como un aislamiento del pueblo y sus gobernantes, ¿verdad? Entonces aquí la tarea es, ahora que están muy desarrolladas las redes sociales, ¿verdad? Incursionar en las redes sociales, en los aspectos medulares, ¿verdad? A la gente hay que decirle qué representa la privatización del mercado eléctrico, qué representa en el recibo de la luz, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué representa el recibo de la luz en los micro, pequeños y medianos negocios, empresas, comercios, ¿verdad? ¿Qué representa el recibo de la luz en un hogar de salario mínimo?
que no está subiendo los salarios mínimos como deben subir. Ya lo dijo las Naciones Unidas, no lo dijo un sindicalista, ¿verdad? ¿Y qué representa? Subir la electricidad, ¿verdad? En una sociedad como la nuestra, donde hemos estado acostumbrados a servicios públicos esenciales, tener fácil acceso a ellos. Y que no sea la plata la que nos impida tener acceso a la salud, o a la educación, o a la electricidad, ¿verdad? Entonces hay que hacer una gran labor en ese sentido. Yo le cuento que también el combo ICE empezó así, don Ares. Nadie entendía de eso. Nadie entendía qué es lo que se estaba fraguando. Éramos unos cuantos. No éramos ni 15, es más, ni 10. Los que, guiados en aquel entonces por ese gran hombre que ya no está con nosotros, diputado don José Merino del Río, él logró, digamos, amalgamar, hay una diversidad de opiniones en movimientos sociales, y así empezó, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Pero si hay un partido que necesita ahorita reencontrarse con la gente para ver si sobrevive, es Liberación Nacional. Es Liberación Nacional. Y yo he hablado con legisladores de Liberación Nacional en este periodo, ¿verdad? Y se arrepienten de lo que hizo Carlos Ricardo Benavides en el periodo anterior, que hizo una Yoleni León, que inexplicablemente la tiene Chávez hoy en el IMAS. Rarísimo, ¿verdad? Y que admiten que fue un grave error histórico de Liberación Nacional matricularse con esa ley de las finanzas públicas, con la ley antihuelgas y con la ley marco de empleo público. Lo admiten, ¿verdad? Vamos, ahora viene la prueba de fuego. Para mí la prueba de fuego es el proyecto de electricidad, que ojalá deberían archivarlo de una vez y dejar de tensionar a la sociedad tanto con esto, ¿verdad? O a lo mejor también, ¿por qué no pensarlo? Nos distraen con el referéndum y pasa cómodamente el proyecto de privatización eléctrica, ¿verdad? Porque recuerde usted que hay pensamientos comunes en la élite vieja y en la élite nueva, digámoslo así. Están peleados pues, supuestamente por el control del poder, porque ¿quién tiene la sartén ahorita? ¿Quién sostiene el mango de la sartén? ¿Verdad? Pero ahí en la sartén a fuego lento nos están friendo a todos, unos y otros. No, Albino, en el caso de la ANEP, ¿qué agenda puntual tiene en este momento? Bueno, vean, nosotros estamos muy centrados en promover la negociación colectiva a todo nivel en la administración pública, partiendo de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad sindical, negociación colectiva y huelga, una opinión consultiva que es de obligado acatamiento para nosotros como país, y que esperamos que su consolidación y su extensión van a ir derrotando a la ley marco de empleo público, van a ir derrotando a la ley antihuelgas a través de la negociación colectiva. Es algo profundo, luchamos mucho por eso, junto con otras corrientes de América Latina, lo logramos, con la ventaja de que Costa Rica está muy matriculada en derechos humanos, ¿verdad? Y fíjese usted que esa opinión consultiva de libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga es de la misma potencia jurídica que aquí impuso el matrimonio igualitario, que aquí impuso la fertilización in vitro, ¿verdad? Entonces no tiene escapatoria la administración pública, la municipal, la ministerial, la estatal, para empezar a desarrollar las convenciones colectivas tan satanizadas, ¿verdad? Vino de afuera, aquí las quisieron matar y no pudieron, ¿verdad? Estamos centrados en luchar contra el congelamiento salarial, ¿verdad? En el sector público. Acabamos de hacer un planteamiento integral al gobierno de la República con una pobre respuesta que nos dieron 3 ministros, la de planificación,
el de Trabajo y el de Hacienda, por supuesto. Estamos muy interesados, estamos trabajando duro para llevar un poco de trabajo decente y condiciones dignas de empleo en plantaciones bananeras y piñeras. Trabajamos ahí con un sindicato histórico en la vertiente atlántica que se llama CITRAP, y muy felices que logramos un proyecto de formación, de incidencia con la Unión Europea, ¿verdad? Porque hay una nueva ley en la Unión Europea, una nueva ley que obliga a los países de la Unión Europea a velar porque sus grandes supermercados no compren banano ni piña de países donde hay explotación obrera, donde hay violaciones de condiciones laborales y sociales, ¿verdad? Con la ventaja de que el sindicato en el nivel local puede comunicarse directamente con la Unión Europea y denunciar que en esa plantación hay explotación obrera en contra de las leyes sociales, de los derechos humanos. Estamos luchando por un nuevo salario mínimo, ¿verdad? El salario mínimo actual no sirve, tiene que haber un salario mínimo que está en la Constitución nuestra, en esa que yo defiendo tanto, la del 7 de noviembre. El artículo 57 dice que el salario mínimo debe garantizarle al trabajador bienestar y existencia digna. Y hoy día el salario mínimo no está garantizando ni bienestar ni existencia digna, ¿verdad? Trabajamos también, seguimos insistiendo el tema de los intereses de la deuda. Eso es agenda permanente de nosotros. Cada vez que podemos hablamos del tema, pedimos informes, pedimos opiniones, ¿verdad? Hemos estado muy metidos en la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo le puedo demostrar a usted que hemos hecho más de 100 acciones de incidencia política, de denuncia, de oposición a que la caja la siguieran desmantelando, ¿verdad? Y hemos trabajado muy duro. Ahí estamos muy orgullosos del trabajo de la ANEP en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ha sido una prioridad para nosotros, ¿verdad? Y también, de alguna manera, bueno, ahora nos toca lo del ICE, ¿verdad? Que está ocupando un lugar preponderante en la agenda nuestra, ¿verdad? Pero seguimos insistiendo en los temas de acoso laboral, acoso sexual, ¿verdad? Acoso laboral, acoso sexual, la defensa del agua. Tenemos una seccional muy activa, don Ares, los pelos se nos ponen de punta. Estamos convencidos, ve lo que estoy diciendo, estamos convencidos que hay una conspiración desde lo interno de AIA para debilitarlo, golpearlo para dejarlo listo para que sea privatizado. La última barbaridad que le vamos a dar mucho énfasis en estos días, los mandos medios, algunos mandos medios perversos dejaron perder, así literalmente perder, un crédito de 400 y resto millones de dólares para mejorar el alcantarillado y la calidad del servicio de agua en nuestro país. Esto nunca había pasado, que faltaba comunidad en el área, agua en la comunidad metropolitana de nuestro país. Eso nunca había pasado. Entonces estamos muy metidos en la defensa del agua. Tenemos una alianza con el principal corriente ecologista del país al respecto. Y sinceramente estamos un poquito, se lo digo transparentemente, como muy centrados en la casa y un poco alejados de algunos procesos de diálogo, porque sentimos que el tema tributario fiscal, así con profundidad, no se quiere tocar. Y para nosotros la médula es esa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a fortalecer la educación si no hay recursos para la educación? Por ejemplo, ¿verdad?
¿verdad? ¿Cómo fortalecemos el ya casi inexistente Agro Nacional con un Ministerio de Agricultura languideciente, precisamente por temas fiscales? Bueno, en eso andamos básicamente en este momento, así en términos generales, a partir de la agenda menuda que llamo yo, ¿verdad? Que es toda la problemática de relaciones obrero-patronales en pues, los casi 200 gremios que tiene ANEP ahorita en este momento. Don Albino, para cerrar, ¿qué criterio le merece a usted ciudad-gobierno? Uno a veces se inclina por creer que es una buena iniciativa, pero ¿dónde está el pero, don Albino? Bueno, yo creo que es una buena iniciativa. Sinceramente creo que es una buena iniciativa. La mancharon, metiendo la politiquería en el problema. Sinceramente la mancharon, ¿verdad? La pelea por quién pone la placa ahí. Y además también la desconfianza, es que hay una desconfianza de entrada, es el tema de la concesión de obra pública, ¿verdad? Que ahí están los escándalos que han salido, ¿verdad? Entonces, ¿quién la va a construir? La ciudad-gobierno. ¿Por qué tanto empeño el gobierno de Chávez de que le permitan seleccionar con el dedo quién la construye? ¿Por qué tanto empeño en eso? ¿Verdad? Entonces, sinceramente, mancharon la buena idea de ciudad-gobierno. O sea, la mancharon con esta cuestión de la desconfianza, de que ahí habrá chorizo, tráfico de influencias, compadre hablado, y al final podríamos terminar pagando una cantidad de dólares mucho mayor de la que está prevista por esas matráforas que se han hecho incluso en las carreteras nacionales. Usted ha visto eso, ¿verdad? Que un proyecto para una vía pública termina costando 2 o 3 veces más porque hubo un contubernio ahí de lo público con lo privado que alargó la ejecución de la obra. Don Albino, como siempre, no solo es grato, es aleccionador y es educativo conversar con su persona. Agradecerle que haya tenido la gentileza de compartir con nosotros una vez más y dejar abierta siempre la posibilidad. Sí, no, yo le agradezco mucho porque venir aquí y hablar con tanta amplitud, ¿verdad? Con toda libertad de expresión, yo valoro mucho eso, ¿verdad? Usted sabe que yo soy víctima de bloqueo informativo en algunas partes, ¿verdad? Muy desacreditadas, por cierto, pero afortunadamente programas como el suyo mantienen viva la libre expresión, la real libertad de expresión. Así que más bien el agradecido soy yo. Y por supuesto sus oyentes que sacan el ratito para escucharlo, sus televidentes. Muchas gracias, don Gracias, de verdad.